El sol apenas asoma sobre las torres de Buckingham el 30 de noviembre de 2025 y un comunicado seco irrumpe en el mundo como un trueno silencioso. Meghan Markle ya no es la duquesa de Sussex. Solo eso, 19 palabras que parten en dos una dinastía de siglos. ¿Por qué Carlos, el rey que siempre optó por el diálogo, eligió este corte quirúrgico? ¿Qué grietas invisibles crecieron hasta romper el silencio? Quédate conmigo, porque esta no solo es una revocación de título, es el fin de una era, un padre traicionado, una institución acorralada. Y tú, desde donde me ves, México con su pasión por los dramas intensos, España con su herencia real, Estados Unidos donde todo se monetiza, Argentina con su fuego contestatario, Colombia y su curiosidad insaciable. Dime en los comentarios, ¿de qué rincón del mundo estás presenciando esta fractura? Activa esa campanita ahora, porque lo que desentrañaremos hoy no solo cuestiona a la corona, te hará replantear lealtades en tu propia vida. Prepárate, esto empieza con un decreto helado, pero termina en un abismo familiar que nadie vio venir. El anuncio no llegó con fanfarrias ni lágrimas públicas. Sir Clisfelworth, el Lord Chamberlain recién ascendido, se plantó frente a los micrófonos con la rigidez de una estatua antigua. Con efecto inmediato, el título de duquesa de Sussex ha sido revocado por orden real. Punto. Ni un ápice de drama, ni un guiño a la tormenta que lo precedió. Dentro del palacio, sin embargo, el aire era espeso como humo de un incendio sofocado. Fuentes cercanas susurran que Carlos no delegó esto a un burócrata. Él mismo garabateó la firma al pie del documento, su pluma temblando no por debilidad, sino por el peso de una decisión que había fermentado en secreto durante meses. Imagina la escena. Una mesa de caoba en Clarence House, pilas de informes confidenciales apilados como murallas y un rey solo con sus demonios. Esto no era castigo caprichoso, era resolución. Un rey que había perdonado divorcios, escándalos y abdicaciones, ahora trazaba una línea en la arena dorada de la monarquía. El mundo sintió el eco, redes sociales en llamas, titulares gritando traición. Pero el verdadero temblor reverberó en los pasillos donde sirvientes de toda la vida intercambiaron miradas cargadas de alivio y luto. ¿Por qué este silencio roto? Porque lo que siguió al decreto no fue celebración, sino un vacío que succionó el oxígeno de una familia ya jañante. Pero retrocede conmigo. Para entender el filo de esa pluma, hay que desenterrar los primeros crujidos, esos susurros que nadie quiso oír. Al principio, Meghan irrumpió como un vendaval californiano en un té británico. 2018. Bodas reales soñadas, multitudes extasiadas, titulares cantando La duquesa que modernizará a la corona, su elegancia birracial, su activismo por causas globales, su risa que cortaba el protocolo como un rayo de sol en niebla londinense. La reina Isabel extendió guantes blancos de bienvenida. Carlos, con su eterna esperanza paternal, vio en ella un puente a un mundo joven. Parecía perfecto, ¿verdad? Un cuento de hadas con toques de Hollywood. Pero detrás de las cortinas de Kensington, los murmullos empezaron como gotas en una tubería vieja. Asistentes reales renunciando en cadena, 5 en 2 años, según memorandos filtrados, quejas de demandas inflexibles y protocolos pisoteados. No eran chismes baratos, eran grietas en la armadura. Meghan no se moldeaba al sistema, lo remodelaba a su imagen. Discursos que desviaban del guión oficial, apariciones en redes que eclipsaban eventos reales, un estilo que gritaba independencia donde se esperaba sumisión. Los cortesanos, guardianes de tradiciones centenarias, empezaron a anotar duquesa difícil, límites cruzados. ¿Era choque cultural o desafío deliberado? La prensa aún la blindaba, pero en privado Isabel convocaba reuniones. Esto no es adaptación, le dijo a un asesor en 2019, su voz un hilo de acero envuelto en terciopelo. Es interrupción. Y mientras el mundo aplaudía la frescura, el palacio contaba las bajas, staff exhausto, tradiciones astilladas. Aquellos primeros roces no eran tormentas, eran vientos que erosionaban cimientos. Pero espera, porque lo que vino después transformó roces en rupturas y un palacio unido en uno fracturado.
Dime en los comentarios, ¿crees que Meghan entró para cambiar la monarquía o para conquistarla? Tu voto, sí o no, podría revelar más de lo que piensas. La salida no fue un adiós susurrado. Fue una bomba de tiempo que estalló en enero de 2020. Mexit, lo bautizaron los tabloides. Pero para insiders, era la culminación de noches en vela y advertencias ignoradas. Harry y Meghan anunciaron su retiro de deberes senior, no como sacrificio, sino como emancipación. Elegimos ser financieramente independientes, pero el subtexto rugía. Rechazo a las cadenas invisibles de la corona. El palacio se tambaleó. Isabel, en una cumbre de emergencia en Sandringham, concedió concesiones, sin HRH, sin fondos públicos, pero el daño ya humeaba. Perdieron el control de la historia. De repente, la duquesa no era solo una figura, era narradora, exportando su versión al mundo vía Instagram, podcast y acuerdos con Netflix. ¿Amor real o jugada maestra? Fuentes del palacio filtran que, en privado, Carlos sintió el pinchazo. Su hijo, el rebelde que siempre protegió, ahora lideraba una marcha lejos de la familia. El público vio sonrisas forzadas en despedidas. Detrás, correos encriptados volaban suplicando, piénsenlo de nuevo. Pero la pareja ya surcaba el Atlántico. Títulos intactos como trofeos, listos para monetizar el drama. Y aquí viene el giro que nadie anticipó. Esa libertad no unió, dividió más profundo, porque lo que siguió no fue distancia, sino dardos envenenados. Si has llegado hasta aquí sin pestañear, escribe fractura en los comentarios. Cuéntame si esta ruptura te huele a liberación o a traición calculada. Sigue viendo. El siguiente golpe hace que el Mexit parezca un ensayo. El especial de Netflix, Harry and Meghan, no fue un documental. Fue un misil guiado al corazón de Windsor. Lanzado en diciembre de 2022, 6 episodios que diseccionaban la monarquía como un bisturí en carne viva. Millones lo devoraron. Reverencias burladas en cámara lenta, alegatos de aislamiento racial expuestos como heridas frescas. Meghan, con lágrimas calculadas, pintaba el palacio como un laberinto frío de desaires y rigidez cultural. Harry ecoaba, manipulación mediática, una institución que ahogaba su esencia. Shocking, absolutamente. Pero el verdadero veneno goteaba en lo sutil. Emblemas reales salpicados sin permiso. Furage privado reciclado para drama. La cresta de Sussex ondeando en créditos como un reclamo de propiedad. Insiders furiosos. ¿Esto es familia o reality show? Carlos, viendo episodios en solitario, sintió náuseas. No por las mentiras, sino por la traición envuelta en píxeles. Decepción en alta definición, lo llamó un confidente. La reina Isabel, ya frágil, lo vio como el punto de no retorno. Su silencio post-emisión fue ensordecedor. Opinión pública partida. UK indignado, Estados Unidos hipnotizado. Historiadores lo tildan de cambio tectónico, pero en Buckingham el eco era personal. Confianza pulverizada, lazos de sangre convertidos en guión. Y justo cuando pensabas que el show había terminado, llegó el silencio que dolió más. Súplicas reales rebotando como ecos en un vacío. ¿Te deja esto con un nudo en el estómago? Comenta misil si sientes que Netflix cruzó la línea, o eco si ves verdad en sus palabras. Lo que sigue escalará esto a un padre roto, suplicando en vano. Detrás de puertas dobles en Clarence House, Carlos no se hundió en rencor. Extendió ramas de olivo, cartas manuscritas a Harry, sin sellos reales, solo un padre evocando recuerdos de infancia, tormentas compartidas, promesas de perdón, semanas de silencio, una llamada directa, buzón de voz, invitación a Sandringham, venid solos, sin cámaras, solo nosotros. Respuesta, un solicitor en California, páginas de jerga legal sobre daños reputacionales y propiedad intelectual.
Ni una mención a Harry, ni un latido de calidez. Meghan, a través de capas de agentes, no era accesible, era una fortaleza. Fuentes cercanas pintan a Carlos exhausto, ojeras como mapas de noches en vela, susurrando a Anne: pensé que la sangre ganaría. Pero el silencio no era paz, era muro. Cada intento rebotado erosionaba la esperanza como ácido. Edward advertía: esto no es imagen, es precedente. Si cedemos, la corona se disuelve. Y en ese vacío, la determinación cuajó. No ira ciega, sino claridad dolorosa. Estaban lidiando no con familia, sino con una marca global. El rift, antes grieta, se convirtió en cañón. Insiders dicen que Carlos lloró solo esa noche, no por el título, sino por el hijo perdido. Pero palidece ante la maquinaria que se activó en las sombras. Un decreto forjado no en venganza, sino en supervivencia. Si esta escena te remueve, escribe Olivo en los comentarios. ¿Crees que Carlos debería haber cerrado la puerta antes? Sigue. La revocación no nació de un día, se cocinó en secreto, con mujeres de hierro al mando. En las profundidades del Palacio de St. James, bajo luces tenues y pilas de dosiers amarillentos, nació Orden 17A. No un capricho, un firewall constitucional contra la erosión moderna. Meses de auditoría, contratos de Meghan salpicados con Duchess of Sussex en lifestyle brands, mercancía con guiños reales, pitches para shows que olían a explotación. Lady Margaret Askham, la arquera legal de la corona, y la princesa Anne, inquebrantable como un roble, formaron un comité fantasma. Anne aportaba instinto, esto corroe desde dentro. Askham, precedentes, no personalidades, instituciones. Juntas tallaron cláusulas afiladas, revisiones quinquenales de títulos, veto a usos comerciales, soberanía digital que blindaba a Sussex de monetización viral. Catherine, voz sutil pero acero, editó Firme, no vindicativo. El detonante, filtraciones de Detrás de la corona, serie de Meghan con recreaciones dramatizadas de reverencias y rupturas, vidas reales como guión de Netflix. No llegó oficial, bastó el rumor. Octubre 2025, Carlos firma, pluma pesada. Isabel, en notas finales, había profetizado: cuidado con legados convertidos en espectáculo. Ahora, cumplido. El decreto se selló en sobres lacrados, despachados al consejo privado. Para Meghan, señales ignoradas. Para la corona, contención. Momento, ¿espera qué? La influencia de Catherine, no solo superviviente, sino guardiana quirúrgica. Pero esto no termina en papeles. Lleva legado de una reina que vio la tormenta y armó el paraguas. Comenta Firewall si ves esto como protección maestra, o vindicta si huele a revancha. El clímax familiar te dejará sin aliento. Isabel II no era profeta por casualidad. Veía tormentas en tazas de té. En sus últimos años, notas manuscritas a Carlos fluían como ríos subterráneos. Lo que se hace contenido ya no honra. Post-opra, más afilada, llamarán valentía a lo que es exposición. Tras Netflix, un memo final, solo para él. Bendición para cortar lazos impensables y preservar el futuro. Fuentes la describen como maternal pero letal. Dolor por Meghan, no por salida, sino por reescritura comercial de la institución que ella encarnó. No rebelión, desmantelamiento, anotó. Carlos, heredero de su estoicismo, internalizó. El silencio no era rendición, era carga para el golpe preciso. Anne ecoaba: actúa, o será tarde. William, furioso guardián, susurraba de adelgazar la monarquía. Títulos como Sussex listos para el hacha se ascendía. La familia unida en privado. Edward por precedente, Catherine por dignidad. Pero el corte de 2025 no unió. Dividió eterno. Harry, aislado en Montecito, recibe el decreto vía IMI legal.
Meghan preparando demanda según rumores, ve no fin, sino batalla. La corona más delgada respira. ¿La profecía de Isabel? Cumplida. Espectáculo devoró legado, pero la institución sobrevive, cicatrizada. Piensa en esto mientras el sol se pone sobre un palacio cambiado. Carlos rompió el silencio no por odio, sino por amor a una corona que Meghan reescribió como guión. De torbellino a tormenta, de súplicas a orden 17A, de reverencias burladas a un abismo familiar donde sangre no basta. La duquesa ya no lo es, la familia, partida como cristal windsoriano. Sorprendente verdad. En este corte, la monarquía no cayó. Renació más afilada, lista para un mundo que devora títulos como snacks. ¿Cambia esto tu vista de los reales? De Fairy Tail la Survival Game. Escribe Renacida si ves victoria en la corona o Partida si sientes luto por la familia. Y si este relato te atrapó desde el amanecer ficticio hasta este crepúsculo real, haz doble clic en like y suscríbete. Nuestra comunidad crece con historias que cuestionan, no consuelan. ¿Has visto todo? Comenta 17A para probarlo. Nos vemos en la próxima fractura. Activa notificaciones porque las coronas caen, pero las verdades perduran.